lo primero me gustaría agradecer a los organizadores que me hayan invitado a participar de este evento tan importante para la universidad y sobre todo en especial para nuestra Facultad de Ingeniería. Bueno, como bien han dicho, mi nombre es Gonzalo Recio y yo soy profesor del Departamento de Ciencias Matemáticas y Física de la propia facultad. Y bueno, venía a hablarles sobre la clase invertida y sobre su implementación en cursos de física. Realmente voy a enfocarme más sobre su implementación en cursos de física porque la clase invertida o la clase al revés ya poco más queda por decir después de las presentaciones de mis colegas químicos y matemáticos. Así que intentaré ser muy breve en ello y enfocarme más en la implementación en estos cursos de física. Bueno, como ya se ha visto durante este seminario, ¿por qué implementar esta estrategia educativa? Producto de una masificación que se está produciendo a nivel mundial de la educación superior, ¿no? Actualmente entran muchos más estudiantes a la educación superior que lo hacían antaño. Y podemos ver que Chile realmente es un buen ejemplo de esta masificación. Sí. Si podemos observar en este gráfico el número de matriculados en educación superior en diversos años, se puede ver que actualmente existen el triple de estudiantes en educación superior que lo que existían hace 20 años. Y, lógicamente, esta masificación ha traído consigo una diversificación del estudiante que tenemos hoy en día en nuestras aulas, ¿cierto? Como tenemos más estudiantes, pues estos son más diversos. Y realmente hoy, posiblemente todos nosotros podríamos identificar dos tipos de estudiantes, ¿no? Un estudiante al que podríamos llamar estudiante académico, que realmente es un estudiante bueno, que tiene un buen hábito de estudio, tiene una competencia del trabajo autónomo muy bien desarrollada y realmente por sí mismo es capaz de generar aprendizajes de alto nivel cognitivo. Y estos serían los tipos de estudiantes que nosotros esperásemos que ingresaran en la universidad, pero producto de esta masificación de la educación superior, hoy en día tenemos un alto porcentaje de otro tipo de estudiantes a los que podríamos identificar como no académicos, que bueno, son estudiantes que se aburren en clase, sí, que realmente, bueno, no tienen un buen ámbito de estudio, no tienen una competencia de trabajo autónomo bien desarrollada y no son capaces de desarrollar por sí mismos aprendizajes de alto nivel cognitivo. Entonces, ¿cuál es la tendencia que se está llevando a cabo a nivel mundial? Pues eso, de evolucionar de una enseñanza donde estaría centrada en el profesor, es decir, una enseñanza en la cual el profesor era el que hacía las cosas en clase o explicaba las cosas en clase, a una enseñanza donde es el estudiante, o sea, está centrada en el estudiante, ¿no? Es decir, es el estudiante el que hace las cosas en clase, el que explica las cosas en clase, ¿no? Entonces, como vemos que queremos cambiar, por último, esta mentalidad de el estudiante no académico, que en una centrada el profesor diría, bueno, como es el profesor el que hace las cosas, yo no aprendo, mientras que en una centrada el estudiante diría, bueno, como yo soy quien hace las cosas, entonces yo soy quien aprende, ¿no? Y bueno, esta es la tendencia que le está dando a nivel mundial, pero ¿qué está ocurriendo aquí, más específicamente en nuestra universidad? Pues lo mismo. Podemos observar claramente el efecto de masificación de esta universidad. En este gráfico se observan el número de estudiantes que ingresan a la universidad en los últimos años. Se puede ver que en este 2015 han ingresado más del triple de los estudiantes que ingresaron en 2004. ¿Sí? Y aparte, si vemos o analizamos la diversidad de estos estudiantes, como bien ha dicho antes mi colega Nicolás, la mayor parte de nuestros estudiantes, de hecho más del 60% de nuestros estudiantes pertenecen a los quintiles más bajos. Por ello, bueno, no por ello, pero sí por la educación que han recibido, quizá podríamos identificar que más de este 50% de estudiantes podrían ser estudiantes tipo no académico. Entonces, bueno, si a nivel mundial, debido a que tenemos un porcentaje alto de estudiantes no académicos, se está evolucionando a otro tipo de enseñanza, en nuestra universidad, donde realmente tenemos más porcentaje de estudiantes no académicos que académicos, era una necesidad implementar alguna nueva estrategia. ¿Bien? Entonces, bueno, con este objetivo de aumentar la calidad del aprendizaje universitario, han surgido diferentes estrategias de aprendizaje activo, ¿no? Donde sea el estudiante el que haga para que él sea el que aprenda, y que a su vez fomenten el desarrollo de una competencia de trabajo autónomo. Y dentro de todas estas estrategias, una de ellas era la Flipped Classroom o la clase invertida, que es la que escogimos para realizar.
Entonces, bueno, ¿en qué consiste la clase invertida? Ya lo han explicado muy bien nuestros colegas químicos. Justamente en eso, en invertir la clase. Es decir, ¿cuál era el problema? Que los estudiantes no académicos no conseguían por sí mismos alcanzar aprendizajes profundos, aprendizajes de mayor nivel cognitivo. ¿Y esto por qué podría venir dado? Puede venir dado porque en nuestras clases lo que hacíamos era, bueno, partir de los primeros estados del aprendizaje hasta donde llegara nuestra clase y luego de forma autónoma que el estudiante siguiera trabajando hacia aprendizajes de mayor nivel cognitivo. Entonces, ¿qué hacemos? Invertir eso. Que sea el propio estudiante el que realice los primeros estados del aprendizaje, que quizá de forma autónoma sí que es capaz de adquirirlos, y en las clases presenciales fomentar el aprendizaje más profundo, aprendizaje de mayores niveles cognitivos. Entonces, para que veáis un ejemplo de cómo ha cambiado, por ejemplo, la planificación de mi asignatura de Física 1, que actualmente estoy estudiando a la carrera de Ingeniería Civil e Industrial, pero que también es común a diferentes ingenierías civiles de la universidad. Bueno, cabe destacar que esta asignatura, debido al acortamiento de las carreras, tiene una gran carga horaria semanal. De hecho, las horas semanales PMA serían 4 horas presenciales de cátedra, 2 horas mixtas, que normalmente son laboratorios asociados a la asignatura, y 6 horas de trabajo autónomo. Entonces, para que veáis un ejemplo, imaginaos en una semana cómo estarían distribuidas estas horas PMA en función de la complejidad del temario. Pues lógicamente empezaríamos con unas clases presenciales, donde veríamos los primeros estados del aprendizaje, luego pasarían unas horas autónomas, donde ellos evolucionarían su aprendizaje, volveríamos a ver clases presenciales, donde ya se vería una mayor complejidad del tema allá a tratar, y por último, horas autónomas, donde ellos desarrollaran ya los mayores estados cognitivos del aprendizaje. ¿Qué hacemos en este caso con el aula invertida? Justamente invertir eso, ¿no? Las clases autónomas ahora van antes y ellos desarrollan por sí mismos los primeros estados del aprendizaje y ahora empezamos las clases justo donde antes las terminábamos, ayudando a que el estudiante adquiera aprendizaje de mayor nivel cognitivo. Bueno, esto así, idílicamente, está muy bien, muy bonito, pero ¿cuál es realmente el principal problema? Que si el estudiante no realiza apropiadamente esas horas autónomas, cuando llega a clase y empezamos a partir de esta complejidad, bueno, el estudiante está totalmente perdido. Entonces, ¿cómo fomentar que el estudiante realmente haga estas horas autónomas? Está claro que si yo le diría a mis estudiantes, bueno, para la clase de mañana quiero que ustedes estudien el capítulo 1 de este libro y me hagan los problemas del 1 al 10, ya con cuera habrá un estudiante que me los haga. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Lógicamente, como son estudiantes que han nacido en la era tecnológica, aplicar actividades tecnológicas que realmente les gusta hacer y posiblemente las hagan. Entonces veamos cómo preparo yo ahora mismo mis clases, ¿vale? Lo que era mi clase de cátedra, mis 2 horas presenciales de cátedra, ahora las he resumido en actividades, ahora las he resumido en actividades online, ¿ya? Mediante la plataforma Moodle, que ahora la mostraré, aunque ya la mostraron mis compañeros. Entonces, las actividades online ellos tienen que hacer lo que nosotros haríamos en una clase presencial, ¿ya? Y estas actividades llevan relacionadas unos cuestionarios y unos desafíos. Entonces, ¿qué hace el profesor? A partir de los resultados de estos cuestionarios y desafíos, puede identificar las carencias de qué han aprendido bien o qué no han aprendido bien de esas clases presenciales. Y entonces ahí empezar sus clases. Entonces, ¿qué hago en mis clases? Lo primero que hago es una retroalimentación, si fuera necesario. Si veo que no han conseguido aprender todo lo que yo quisiera sobre estas actividades, entonces retroalimentarlo en clase. Y si no, realizar otro tipo de actividades que fomenten al estudiante a adquirir aprendizajes de mayor profundidad. Entonces, bueno, esto es un video, no sé si le podéis dar al play, por favor. Bueno, esta plataforma ya la habéis visto, es la misma que utilizan mis compañeros, es la plataforma Educa que utiliza la universidad para estar totalmente en contacto con los estudiantes. Pero aquí sí que hay una diferencia, por último, respecto a cómo implementar la clase al revés mis compañeros de química o mis compañeros de matemáticas. No sé si pueden dar al play, por favor, el vídeo. Ya, ¿qué ocurre? Ellos decían que, claro, grabábamos las clases de cátedra y las sacábamos para que los alumnos lo hicieran antes de las clases. Sí, es verdad.
Pero si yo me grabo un vídeo de 1h30 dando mi clase de cátedra, consigo el mismo efecto. Los alumnos se aburren y no lo hacen. Entonces, ¿cómo lo tengo yo organizado? En forma de lecciones tipo e-learning. Como veis, la lección, bueno, esta no sería la vista que tienen los estudiantes porque yo lo puedo editar, etcétera, pero los estudiantes no podrían hacer ninguna de estas pestañas y solo tendrían esas pestañitas. Entonces, como ven, van a un vídeo. Y los vídeos son muy cortos, muy específicos. Por ejemplo, este vídeo es un vídeo de 3 minutos, como ven, 3 minutos 12 segundos, muy cortito sobre algo muy específico. Y a continuación del vídeo se les hace una serie de preguntas relacionadas con el vídeo. Entonces, ¿qué consigo? Que los estudiantes lo hagan como un tipo de juego. Es decir, yo veo un vídeo cortito de 3 minutos en el cual pueda captar toda la atención del estudiante y luego ellos tienen unas preguntas donde ellos pueden asumir por sí mismos si han aprendido o no han aprendido del vídeo y les puedo dar de pensar sobre el vídeo. ¿Sí? Y bueno, luego están una serie de cuestionarios con los que yo identifico si realmente han aprendido lo que yo quería que hubieran aprendido o no, que como veis la plataforma nos da ya los resultados al tiro, digamos, y podemos identificar si ha sido algo global, podemos identificar una carencia global de todo el curso, quizás no está bien explicar los vídeos y lo tengo que volver a retroalimentar en clase, o incluso carencias individuales. Como la plataforma nos da resultados de cada uno de los estudiantes, yo puedo identificar, bueno, el 90% de la clase sí que le ha ido bien, pero ha habido 4 o 5 personas que no, entonces puedo hacer una educación más personalizada, mandarle mensajes privados a ese tipo de estudiantes, no sé, contratar alguna clase de tutoría con ellos para fomentar que ellos vayan aprendiendo, que vayan generando su propio aprendizaje. Entonces, bueno, lo más importante y lo que a mí más por último me está gustando de esta implementación como profesor es qué hago durante las clases. Como ya mis clases las he quitado de la cátedra, ahora ya mis clases cambian totalmente, ¿ya? Entonces veamos, por ejemplo, bueno, aquí os pongo un ejemplo de un problema complejo, ¿ya? Un problema tipo prueba, ¿vale? Y también es un poco la mentalidad de cómo los estudiantes piensan que es la física a cómo yo lo quiero cambiar, ¿ya? Si vemos este problema, lo que nos dice ya, una masa de masa M1 está unida a un hilo de longitud L, bla, bla, bla. Entonces esta bola se suelta a un ángulo, choca contra esta recorre una distancia y luego cae. Y lo que nos piden es determinar la distancia R, ¿no? Entonces, un estudiante, como ve la física, diría, bueno, aquí hay una serie de datos, M1, L, M2, alfa, y yo tengo una serie de fórmulas que de eso se basa la física, entonces tengo que coger mi formulita, con estos datos, aplicar las fórmulas y encontrar el resultado. Ya, eso no es la física, ¿vale? No es la física. La física explica el movimiento de la naturaleza, ¿ya? Entonces, eso no es la física. Así que, por ejemplo, en mis clases anteriores, ¿cómo veríamos este problema? Pues yo en la clase iría haciendo poco a poco el problema, identificando las partes, haciendo todos los calculitos, y esperaría que ellos, a partir de este ejemplo, pudieran extrapolar los conocimientos para realizar otros problemas de igual o mayor complejidad. Pero ahora, como tengo tiempo en mis clases, lo hago de otra manera. ¿Qué hago? No hay problema, ¿vale? Este problema ya no existe. Ya no hay datos, no hay nada, no hay enunciado, ¿ya? Lo único que hay es el experimento del problema. Esta pelota se suelta a un ángulo, choca con esta y esta cae de la mesa a una distancia. Si yo lo suelto con otro ángulo, choca con esta y esta cae a otra distancia. Ustedes me tienen que determinar a qué distancia va a caer dependiendo de este ángulo. Y no hay datos, no hay masa, no hay longitudes, no hay distancia. Ustedes tienen que hacerlo. Entonces, por favor, este es un video, no sé si pueden dar al play. Como veis, el profesor ahora mismo pasa a un segundo plano. El profesor no hace nada en clase, simplemente llega y explica el experimento. Hagan. Y yo estoy ahí, si tienen alguna duda, me preguntan, interactúo con ellos, pero ellos son los que hacen, ¿ya? Entonces, como pueden ver, no sé si pueden dar el vídeo, por favor. Bueno, al principio ellos tienen que formular el modelo matemático que les pueda responder a todas estas preguntas, identificar realmente cuáles son las incógnitas del problema, y ellos mismos las incógnitas del problema, como veremos, tienen que identificarlas en el propio experimento, y de hecho las tienen que medir.
Si son masas, pues tendrán que pesarlas. Si son distancias, tendrán que medirlas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, como veis, los chiquillos ahí están midiendo las cosas que necesitan, etcétera, etcétera. Pues si ese es el raíl, pues cuánto mides, qué es lo que necesito, la distancia, pues mido la distancia. Y al final comprueban que sus datos realmente tienen sentido y funcionan. Entonces, si os sueltan un ángulo, entra. ¿Sí? Entonces, con ello estamos fomentando que sean ellos mismos los que generen su propio aprendizaje y además de que realmente les guste la física. Porque parece que muchas veces, como digo, solamente eran fórmulas y datos que tenían que aplicar y vemos que la física no es eso. Y como veis, los instrumentos que utilizamos son muy básicos, o sea, 2 pelotas de tenis, un hilo y una mesa, o sea, nada que no tenga nadie en su casa. Bueno, sobre los resultados de esta innovación, tengo que destacar que todavía no tengo resultados, por último, resultados fiables. Esta implementación se empezó a llevar a cabo este 2015, pero el primer semestre de 2015 realmente los datos han estado muy, como diríamos, tienen mucha influencia de los paros estudiantiles que se dieron en Chile, entonces no se pudo llevar a cabo la asignatura como realmente se quisiera dar. Y fruto de estos paros estudiantiles, este segundo semestre ha empezado con retraso. Entonces, todavía estoy dando el curso del segundo semestre, por lo que no tengo resultados. Pero os voy a mostrar unos pre-resultados que hemos estado obteniendo, ¿vale? Bueno, estos son los resultados que se obtuvieron sobre el primer semestre de 2015, ¿vale? Y aquí a los estudiantes se les hizo algunas encuestas antes de iniciar el curso para ver un poco cómo ellos, o creían ellos que aprendían mejor. Entonces, cabe destacar, en esta pregunta se les preguntaba cómo aprendían mejor la física de forma individual, ¿no? En su casa, qué tipo de actividades les gusta para aprender física. Y lo destacable de aquí es que no les gusta leer libros o leer artículos por sí mismos, no les gusta. Y sobre cómo aprendían mejor física en actividades de clase, destacaba que lo que más les gustaba era cuando el profesor, con las explicaciones de los profesores. Entonces, claro, basándonos en estas encuestas, se dice a los chicos no les gusta estudiar por sí mismos libros, etcétera, etcétera, y lo que les gusta es que el profesor les explique. Parecía que la clase al revés no iba a tener muy buen fruto, digamos, porque ya el profesor iba a dejar de explicar en clase. Pero sin embargo, unas encuestas que se hicieron después del curso, se les preguntaron con qué actividades habían aprendido más, y aquí estos resultados están muy bien. Pues si vemos, mucha gente decía, que con los vídeos muchos habían aprendido bastante, pero otros no habían aprendido casi nada. Realmente quizás no hicieron las horas autónomas como realmente se debería de haberlas realizado. Y como veis, muchos de ellos decían que en el trabajo autónomo llegaron hasta la mitad del conocimiento. Justo lo que nosotros queríamos, que ellos de forma autónoma llegaran a los primeros estados del conocimiento. Y luego, cuando han dicho que han aprendido más, en las clases presenciales o en las experiencias de laboratorio. Justamente a lo que nosotros queríamos llegar, ¿no? A que ellos de forma autónoma llegaran hasta aquí y luego en las clases fomentarles a que llegaran a su mayor aprendizaje. Bueno, aquí simplemente se les preguntaba cuál preferían, si esta metodología o la metodología tradicional que venían acostumbrados a hacer. Y se ve que un gran porcentaje prefiere claramente esta metodología, aunque todavía hay un porcentaje muy significativo de gente que prefería la tradicional. Posiblemente esa gente que no está acostumbrada a trabajar tanto de forma autónoma, entonces las actividades autónomas no las llevan a cabo de la mejor manera o de la manera que uno esperaba, y cuando llegaban a clase, lógicamente no podían realizar los objetivos que se les pedía en clase. Bueno, con el objetivo de caracterizar la ganancia del aprendizaje, se están llevando a cabo unos protocolos del aprendizaje. Estos protocolos todavía están en etapa de diseño, esperemos que dentro de poco ya estén validados por la comunidad científica, pero aún así los estamos aplicando en nuestros cursos para tener, por último, resultados preliminares. Y estos protocolos están basados en la taxonomía de Bloom, entonces tienen preguntas relacionadas con cada uno de los diferentes niveles del aprendizaje. Entonces, bueno,
este protocolo se realizó antes y después del primer resultado de aprendizaje. O sea, el curso tiene 3 partes diferenciadas, ¿vale? Con 3 resultados del aprendizaje y 3 notas asociadas. Entonces, estos fueron los resultados del protocolo antes y después del primer resultado de aprendizaje. Entonces, hay resultados destacables. En los pretest se puede observar cómo los estudiantes, el temario relacionado con este primer resultado de aprendizaje no era extraño para ellos y ya tenían algunos conocimientos. ¿Pero conocimientos en qué? En conocimiento y en aplicación. Es decir, que como que en la enseñanza media o básica que ellos venían, les han enseñado de esa forma. ¿Cómo les enseñan la física? Usted conoce algo y aplíquelo. Conócelo y aplíquelo. Como mono de feria, si me permiten la expresión, olvidándose de si han comprendido o han analizado aquello que se les ha enseñado. Y se puede ver que después de aplicar esta metodología, en los post-test, si observamos la ganancia normalizada, se obtiene mucha ganancia en comprensión y en análisis. Justo lo que queríamos, ¿no? Crear conocimientos de mayor nivel cognitivo. Estos son los resultados del segundo semestre de 2015, que también se está realizando ahora, pero los del primer resultado de aprendizaje. Y como veis, tenemos la misma tendencia que la que teníamos anteriormente. Sobre los resultados finales, como os he dicho, están muy influenciados por el par estudiantil, entonces tampoco son muy fiables. Pero, por ejemplo, en 2014, donde no se realizó esta implementación, aprobaron el 54% de la gente, mientras que en el 2015, con esta implementación, solo han aprobado el 32%, y los abandonos han aumentado del 16 al 47%, posiblemente fruto de estos paros estudiantiles que hicieron que el curso no se pudiera desarrollar con la normalidad requerida. Aunque sí que es cierto que en este segundo semestre también estamos tendiendo a que haya muchos abandonos, a que aumente el tanto por ciento de abandono. Luego en las conclusiones hablaremos un poco del porqué. Si analizamos en este 2015 la asignatura que estamos dando ahora y solo los resultados del primer resultado de aprendizaje, podemos ver que aquí sí que se ha conseguido una ganancia, ¿no? En el segundo semestre de 2014 solo aprobaron este resultado de aprendizaje el 33%, mientras que en este 2015 con la innovación se ha aumentado hasta el 51%. Y también, como ya han dicho varios de nuestros colegas que han presentado anteriormente, si comparamos las notas, se puede observar que no es que aprueben más gente, sino que además la aprobación es de mayor calidad, ¿no? Tienen notas superiores a las que tenían sin la innovación. Ya por último, para concluir, bueno, sobre mis conclusiones, como docente implementando esta estrategia, para mí lo mejor de todo es que en el aula me permite hacer actividades más complejas y más experimentales y explicar la física de otro modo como a mí me gustaría explicarla, que quizá anteriormente no me quedaba tiempo en mis clases para realizar esto. Y ahora sí. Y además permite una enseñanza más personalizada. Como hemos visto a través de la plataforma, se puede obtener los resultados de cada alumno y puede hacer una enseñanza más personalizada con el alumno. Sobre los resultados que se han obtenido, bueno, se ha observado un aumento en los abandonos y esto puede ser llevado por varias cosas. Una, que los chicos no están acostumbrados a trabajar. Y entonces aquí tienen mucho trabajo autónomo de todas las actividades online que tienen que hacer, etcétera, etcétera. Y hay un momento en el que si no hacen esas actividades, en clase se pierden, entonces dejan de hacer las actividades, dejan de venir a clase y abandonan el curso. Y aparte de que la universidad permite este tipo de abandonos en cuanto a que los estudiantes hay una estrategia con la que pueden aprobar por inasistencia, que no es lo mismo que reaprobar por nota. Reaprobar por inasistencia es que si no llegan a un límite de asistencia, simplemente reaprueban la asignatura, pero la pueden volver a tomar el año siguiente o la pueden volver a tomar en verano, y muchos de ellos utilizan esta estrategia para aprobar esta asignatura. Sobre los protocolos del aprendizaje, cabe destacar que sí que observamos una ganancia en aprendizajes de mayor nivel cognitivo y sobre todo en las encuestas decir que los estudiantes están mucho más satisfechos con las clases presenciales, que es lo que queríamos, así que parece que funciona. Nada más, muchas gracias por su atención. ¿Preguntas? Colega, felicitaciones, muy bonito su trabajo.
Una consulta sobre en la que pido tu opinión. Ya. Nosotros hacemos la distinción siguiendo a VIX entre estudiantes no académicos y académicos. Decimos que el académico le motiva el aprendizaje principalmente y el no académico tiene un enfoque de aprendizaje superficial, es mucho más pragmático. Pero yo diría que tienen algo en común, tienen motivación, algo quieren por lo menos. Pero en el aula nos encontramos con estudiantes que no tienen ni una ni otra motivación. A mi juicio, esos son los estudiantes que identificamos rápidamente aplicando estas estrategias metodológicas. Mi hipótesis es que son esos estudiantes los que no tienen esa adecuada motivación, son los que se quedan atrás rápidamente. Me gustaría conocer cuál es tu... Sí, o sea, comparto contigo, pero también, por ejemplo, la motivación en física ahora ha cambiado, porque muchos de esos estudiantes a los que identificamos como no académicos, quizá, son estudiantes que les gusta mucho, que a lo mejor son más activos o más nerviosos que los estudiantes académicos, o que consideraríamos académicos. Entonces quizá no ven la motivación en desarrollar problemas de forma abstracta, pero sí que le encuentran mucha motivación a desarrollarlos de forma experimental. Entonces, de hecho, cuando hago este tipo de ejercicios, muchas veces el estudiante académico es el que se queda un poco obsoleto diciendo, bueno, si no tengo datos, ¿cómo hago el problema? Y el que yo consideraba estudiante no académico es el más activo y el que dice, vamos a tener que medir esta longitud, vamos a tener que pesar esta masa, y entonces hay como un compendio entre qué motiva a qué, a quién, ¿no? Entonces quizás eso es lo que haya que ver bien. No sé si me he explicado con claridad. Bueno, o sea, los grupos que están desertando, también con esta metodología, te aseguro que también hay algún estudiante de lo que identificamos académico que está desertando con esta metodología. ¿Por qué? Porque muchas veces piensan que bueno, son buenos, se les da bien, no realizan las actividades, da igual que no aprenda en clase, ya aprenderé antes de la prueba, que normalmente siempre me ha ido bien, y llega a la prueba y no tiene los conocimientos suficientes adquiridos porque no ha trabajado, a lo mejor está acostumbrado a trabajar la semana antes de la prueba y así aprobaba, y ahora con esta metodología no lo consigue, mientras que un estudiante no académico que quizá a lo mejor estudiaba más, pero no conseguía por sí mismo adquirir los aprendizajes necesarios para pasar la asignatura, y ahora con esta estrategia sí que lo consigue. Entonces, bueno, habría que analizarlo en profundidad bien, no te podría dar una valoración exacta, pero esa sería mi opinión. Hola, muchas gracias. Tengo dos dudas. Ya. La primera es más como personal, una opinión personal, de qué beneficios prácticos para ti como profesor de física te ha traído implementar esta metodología. Considerando que dentro de las presentaciones de la universidad había como una cierta clasificación del docente en el nivel 1, que estaba realizando clases tradicionales, nivel 2, el que quiere innovar pero aún no tiene una reflexión muy clara, ¿no es cierto? Y el nivel 3, que es el óptimo. En ese sentido, ¿en qué nivel estabas tú en un inicio? ¿En qué nivel te consideras que estás ahora? Y por eso, ¿qué beneficios prácticos te ha traído para tu docencia? Esa es como la primera pregunta. Y la segunda es que no entendí bien cómo realizas tú la evaluación. Porque si bien las actividades son muy demostrativas, muy desde lo kinésico, por decirlo así, después la evaluación es escrita, es mediante un proyecto, eso. Ya. Sobre mi evolución como profesor, ya te digo yo que estaba en el estado 1 y de hecho sigo pensando un poco así en cuanto a que, bueno, en España tenemos un dicho que dice que lo que Natura no da, Salamanca no presta. Es decir, si no das, por mucho que hagamos, en la universidad no vas a poder adquirir los conocimientos necesarios.
Sin embargo, sí que está claro que como investigador, realmente soy investigador, no soy docente, bueno, sí que soy docente, lógicamente, pero mi principal pega en la universidad es ser investigador. Y como todo en esta vida va evolucionando, lógicamente mi mente estaba abierta a evolucionar y a intentar implementar otro tipo de estrategias que fomentar el aprendizaje de los estudiantes. Entonces ahora mismo no te podría decir que estoy en el nivel 3, estoy en el todavía y ojalá yendo hacia el 3. ¿Ya? Sobre mi forma de evaluación, sigue siendo muy parecida a la que tenía antes. Ya la evaluación de la asignatura consta de dos partes, tiene una parte de pruebas de cátedra, digamos, que siguen siendo pruebas escritas con problemas abstractos, pero en este caso las clases presenciales me han permitido guiar al estudiante desde esos problemas abstractos que los traigan más a la realidad y poder tener mejores resultados en eso. Y luego tienen otra parte de la asignatura que sería enfocada a los laboratorios, donde se ve la parte experimental, etcétera, etcétera. Y el compendio sería el compendio de las dos actividades, más un porcentaje, que ese porcentaje sí que es pequeño, que es el que tiene las actividades online que se realizan antes de clase. Muchas gracias por tu presentación. Quisiera saber cómo, siguiendo con la última pregunta de evaluación, ¿cómo logras hacer el enlace entre las competencias específicas y las competencias genéricas cuando haces la evaluación? Sí, sobre todo, por ejemplo, las competencias genéricas, serían, en este caso tenían dos competencias genéricas, que sería la formulación de modelos matemáticos, los temarios de física, y otra sería la comunicación oral y escrita. Entonces, por ejemplo, todo lo que es contradicente a la competencia oral y escrita, de comunicación oral y escrita, eso va en los laboratorios. ¿Cómo se mide, cómo se evalúan los laboratorios? Mediante eso, presentaciones orales de las experiencias vividas y reportes de laboratorio donde se observa la comunicación escrita. Por último, la otra competencia, que sería competencia más específica, que sería la formulación de modelos matemáticos basados en los temarios de la física de esta asignatura, y eso se miden en tanto en las actividades online como en las clases, en las pruebas escritas. Muchas gracias.